La bendición 29, ver a un monje. ¿Por qué debemos ver a un monje? Es una pregunta interesante. ¿Qué tiene de bueno ver a un monje? ¿No sería más agradable para la vista ver a actrices jóvenes y hermosas o a nuestros cantantes favoritos? ¿No sería más divertido encontrarnos con nuestros amigos? ¿No nos sentiríamos más reconfortados al encontrarnos con nuestra madre? Estoy de acuerdo en que encontrarnos con esas personas es algo bueno o divertido, pero nuestra vida es mucho más que eso. Se trata del desarrollo de la mente, de aprender el camino correcto de la vida, de tener a alguien que nos recuerde lo que debemos hacer, de ver buenos ejemplos y además de poder guiarnos para comprender el significado de la vida. Y el significado último de la vida es liberarnos de las impurezas mentales y poner fin al viaje del ciclo de nacimientos y muertes. Les pregunto, ¿pueden las celebridades y los amigos guiarnos de esta manera? Esta es la razón por la que encontrarse con un monje es una de las bendiciones de la vida que puede conducirnos hacia la felicidad. Y para llegar al punto de encontrarnos con un monje, nuestra mente debe estar preparada hasta cierto nivel. De lo contrario, no obtendremos ningún beneficio. Otra función de los monjes es mostrarnos que existen dos tipos de felicidad en este mundo. 1. La felicidad que depende de los objetos de los sentidos o felicidad sensual. Es la felicidad física, como ver imágenes hermosas, escuchar música agradable, oler aromas agradables, comer comida deliciosa, sentir algo suave al tacto, etc. Se considera una felicidad externa que es fácil de percibir. 2. La felicidad que no depende de objetos. Es la felicidad que surge de cultivar la mente mediante la práctica meditativa hasta que la mente se calma y surge la sabiduría. Es la felicidad de quien ha alcanzado el Dhamma. Se considera una felicidad interna. Cuando se comparan ambas, la felicidad interna que surge de la calma es incomparablemente superior, pero es más difícil de ver y comprender. La felicidad interna es algo que parece increíble que pueda existir, porque no podemos predecirla, es algo individual. Quien todavía no practica el Dhamma y nunca ha experimentado este tipo de felicidad, no está familiarizado con ella. Incluso al leer sobre ella en los libros, es difícil de comprender. No se puede imaginar ni explicar. Se llama pakatam, es decir, algo que debe ser experimentado individualmente. Por ejemplo, un monje puede decir que quien mantiene los preceptos tendrá una mente alegre y luminosa. Si una persona nunca ha practicado el Dhamma, inmediatamente pensará lo contrario. ¿Cómo puede una persona que mantiene los preceptos estar alegre? Cada vez que quiera hacer algo, tendrá que estar pendiente y temer romper algún precepto. Es mejor ser una persona sin preceptos. Puede beber alcohol, puede salir y divertirse. Uno ve a personas borrachas cantando y bailando, animando los combates de boxeo y las carreras de caballos, haciendo mucho ruido, alegres y divirtiéndose muchísimo más. Y luego vienen a decir que mantener los preceptos hará que la mente esté alegre y luminosa. No intenten engañarme, no lo creeré. Pero cuando finalmente encontramos a alguien que ha alcanzado este tipo de felicidad, vemos a una persona que ha mantenido los preceptos de manera excelente. Su rostro está radiante, no está malhumorado ni tenso, y habla con dulzura. Entonces comenzamos a creer,
Ah, es verdad. Una persona que ha mantenido bien los preceptos puede estar alegre. Pero es una alegría diferente. No es como la que habíamos visto antes. No es como la que conocíamos. Aunque todavía no lleguemos a creerlo plenamente, al menos comenzamos a pensar en probarlo nosotros mismos. Y aunque no lo hagamos, al menos podemos detenernos a pensar en hacer alguna forma de bien. Cuando vemos a un monje que medita regularmente, vemos que su rostro está radiante, que tiene buen humor y que se enfada con dificultad. Aunque un laico que nunca ha meditado haya escuchado anteriormente las palabras del Buda de que no existe una felicidad superior a la felicidad de una mente en calma, todavía puede no comprenderlas. Pero al encontrarse con alguien que practica, puede adquirir suficiente confianza para pensar: si yo practico de la misma manera, también obtendré buenos resultados. Una de las personas que ha alcanzado este tipo de felicidad y que demuestra que la práctica realmente produce resultados es un monje. Cuando alguien ve a un monje, puede surgir inspiración para pensar en el Dhamma. Es como una bomba cuyo detonador ha sido activado y que finalmente manifiesta todo su poder. La atención plena, la sabiduría, el conocimiento y las capacidades que uno posee serán estimulados al ver a un monje, haciendo que puedan utilizarse plenamente para crear el bien. Cuando un país o una comunidad tiene monjes, es como si hubiera personas que trabajan a tiempo completo para difundir un modo de vida pacífico. Es cierto que los laicos también pueden hacerlo, pero debido a su condición de laicos tienen preocupaciones y muchas responsabilidades familiares. Por eso, tener monjes es como tener personas que trabajan para la comunidad las 24 horas del día. Personas preparadas para enseñar, para servir de ejemplo y para que otros sigan su ejemplo. Son maestros que utilizan poco, pero dan mucho más. Por eso, ver a un monje es como el comienzo del camino correcto, y si nos acercamos a ellos con frecuencia, se convertirán en personas que nos ayudan a mantenernos en el camino correcto. Y por supuesto, si nunca hemos practicado las virtudes mencionadas en las primeras bendiciones de la vida, como la paciencia, el respeto y ser fáciles de enseñar, aunque veamos a un monje, será como una gallina que encuentra una gema y no reconoce su valor. O quizás sepamos que sus enseñanzas son buenas, pero no estemos preparados para recibir la instrucción de un monje. ¿Quién es un monje? Samana significa el que está en paz. Se refiere a un renunciante que ha practicado plenamente la vida del monje, entrenándose mediante la virtud, la concentración y la sabiduría, hasta purificar cada vez más su cuerpo, su palabra y su mente. Por lo tanto, todo samana debe ser un renunciante, pero algunos renunciantes pueden no ser samana. Una persona no se convierte en un samana simplemente por tener la cabeza afeitada. Una persona que no realiza sus deberes, que solo habla sin sentido, que siente envidia y que es codiciosa, ¿cómo podría ser considerada un samana? El Buda dijo: a quien nosotros, los Tathagata, llamamos samana, debe ser alguien que se haya apartado de toda acción mala, grande o pequeña. Khuddaka Nikaya, Dhammapada 25/29/50. Precauciones. Encontrarse con un monje y saludarlo con respeto es algo bueno, porque ayuda a cultivar el hábito del respeto y a practicar la apertura de mente hacia las enseñanzas. Pero a la hora de decidir
¿Qué monje debe convertirse en nuestro guía en la vida? Debemos observar y evaluar continuamente durante nuestra relación con él, porque algunas personas pueden ser buenas al principio, pero cambiar posteriormente. Existe un dicho: si encuentras a un médico incompetente, como mucho puedes morir. Pero si encuentras a un religioso que te guía por un camino equivocado, debido al mal karma que creas pensando que es mérito, como consecuencia de haber sido guiado por un monje malo, puedes encontrarte con problemas durante muchas vidas. Un ejemplo claramente visible es Devadatta. Era pariente del Buda, pero tenía ambición y quería convertirse en el líder de la comunidad monástica en lugar del Buda. Cuando no consiguió lo que quería, intentó destruir al Buda y crear división dentro de la comunidad monástica. Devadatta también persuadió al rey Ajatasattu, que en aquel momento todavía era un príncipe, para que creyera en él y lo apoyara, instigándolo a matar al rey Bimbisara, su propio padre, para ascender al trono. Cuando el rey Ajatasattu siguió la instigación, llegó a convertirse en rey, pero posteriormente sintió un profundo arrepentimiento y fue a ver al Buda y se convirtió en un rey que apoyó firmemente el budismo. Sin embargo, matar al propio padre es uno de los karmas más graves, y eso hizo que tuviera que ir al infierno inevitablemente. En la situación actual, criticar y hablar mal de otras personas siguiendo a un monje al que respetamos también es algo peligroso. Algunos monjes pueden no comprender o no estar de acuerdo con las ideas de otro grupo de personas. Por eso pueden incitar a sus discípulos a que sientan aversión hacia ellos, a que peleen entre sí o a que insulten a la otra parte. Estas acciones son peligrosas para los discípulos, porque no sabemos cómo son realmente las cosas detrás de todo ello. La persona equivocada podría ser nuestro propio maestro, y nosotros podríamos acumular mal karma por creer en nuestro maestro sin examinar las cosas. Este es un ejemplo de una persona que cree sin sabiduría. Cuando vayamos a escuchar los consejos de alguien, debemos utilizar los 5 preceptos como una regla para nuestra vida. No permitamos que nadie nos convierta en una herramienta para hacer el mal. Características de un monje. 1. El monje debe estar en paz físicamente. Debe ser moderado, no comportarse de manera alocada y no tener malas acciones, como golpear, pelear, matar, llevar una espada, portar un cuchillo o una pistola, marchar en grupo, seguir a una multitud, formar grupos para competir o luchar por lugares donde vivir o por medios de subsistencia. Todas estas son conductas de una persona que no está en paz. Una persona que es un samana, no importa a dónde vaya ni dónde se encuentre, no causará daño ni sufrimiento a nadie. El Buda alabó al venerable Moggallana en este aspecto. Aunque poseía grandes poderes sobrenaturales, en las enseñanzas budistas se habla de personas capaces de leer la mente, tener oído divino, etc. No importaba a dónde fuera, nunca causaba daño ni sufrimiento a esa familia. Cuando iba a recibir alimentos o cualquier ofrenda, siempre observaba si aquello causaría dificultades a la persona y aceptaba solo lo necesario. Es como una abeja que vuela hacia un jardín y extrae el néctar de las flores hasta saciarse, pero nunca causa daño a las flores. Además, el samana debe tener en cuenta la conducta propia de un monje, es decir,
todo lo que haga debe ser apropiado para la vida de un samana. 2. El monje debe estar en paz en su palabra. No debe ser una persona de palabras crueles. No debe difamar ni hablar mal de nadie. No debe incitar a las personas ni difamarlas entre sí. Ya sea entre monjes o entre monjes y laicos, no puede hacerlo alegando pertenecer a una determinada secta, templo o grupo. Sus palabras deben estar basadas en el significado y en el Dhamma. No deben ser palabras semejantes al filo de una lanza o de una espada. Incluso hablar de una manera que haga que otra persona se sienta avergonzada o incómoda, como coquetear con mujeres en tono de broma, es contrario a la conducta propia de un monje. 3. El monje debe estar en paz mentalmente. Debe hacer que la mente permanezca quieta y feliz en su interior, apartada de las malas acciones, teniendo el Dhamma como objeto de reflexión. No debe aparentar estar tranquilo solamente por fuera, como un viejo tigre que aparenta observar los preceptos. La mente de un verdadero samana debe estar llena de bondad amorosa y compasión, y no debe representar un peligro para nadie. El hecho de tener paz en el cuerpo, en la palabra y en la mente, estas tres cosas, hace que el samana tenga dignidad y elegancia en sí mismo. Hay dos palabras que utilizamos para elogiar la belleza de una persona. Si elogiamos a un hombre joven o a una mujer joven en general, utilizamos la palabra hermoso. Pero cuando elogiamos a un samana, utilizamos la palabra majestuoso o digno. Es una belleza digna y al mismo tiempo transmite serenidad y modestia. Es a la vez majestuoso y sereno, pero no es tímido ni insignificante, porque tiene confianza en las virtudes que practica. Está lleno de satisfacción en el Dhamma. Es un ejemplo que muestra los beneficios de comportarse bien y practicar correctamente. Características de un monje en la práctica. 1. El samana no debe hacer daño a nadie, ya sea física o verbalmente. No debe causar sufrimiento a nadie. Ni siquiera en sus pensamientos debe pensar en hacer daño a nadie. 2. El samana no debe ser una persona ávida de ganancias. Debe vivir únicamente para hacer esfuerzo diligente. Debe estar satisfecho con lo que tiene. No debe ser una persona que solo piensa en comer, ni estar apegado a la comida y a las necesidades del cuerpo. 3. El samana debe practicar la vida del monje. Debe esforzarse por entrenarse a sí mismo. No debe limitarse a sentarse y dormir, sino practicar las actividades propias de un monje, como recitar los cánticos y realizar los deberes diarios, estudiar el Dhamma y la disciplina monástica, así como las distintas formas de conducta y modales, y entrenarse plenamente con determinación. 4. El samana debe practicar austeridades. Debe hacer esfuerzo para eliminar las impurezas mentales. Debe ser como un soldado del ejército del Dhamma, plenamente dedicado a luchar y vencer las impurezas mentales. Ya sea caminando en meditación, practicando meditación sentada o viviendo en retiro como un monje errante, debe hacerlo con determinación. Tipos de ver a un monje. La manera de ver de las personas se divide en 3 niveles. 1. Ver con los ojos. Se llama encontrarse y ver. Es ver su apariencia, sus características,
sus modales y su conducta digna y serena. 2. Ver con el corazón. Se llama comprender mediante la mente. Además de ver físicamente a la persona que es un samana, también reflexionamos y contemplamos con la mente, hasta poder percibir las virtudes internas que hacen que sea sereno y al mismo tiempo extraordinariamente digno. Cuanto más hablamos con él, más sentimos su serenidad. Esto se llama ver con el corazón. 3. Ver con las impurezas mentales. Es ver a un monje buscando defectos. Por ejemplo, cuando vemos a un monje tailandés en otro país, pensamos que el monje es rico y tiene dinero para viajar al extranjero. Pero en realidad ha venido para ayudar en el trabajo del templo allí. O cuando vemos a un monje en la ciudad usando pantalones para protegerse del frío, una camisa de manga larga y un gorro. Buscamos defectos en el monje. Aunque nosotros mismos llevemos quién sabe cuántas capas de ropa para protegernos del frío. Ver de esta manera, cuanto más miramos, más sufrimos y menos beneficio obtenemos. Antes de criticar a alguien, pregúntate primero, ¿estoy ayudando a solucionar el problema o simplemente estoy buscando algo que criticar? La práctica del Dhamma debería estar acompañada de sabiduría y compasión, no convertirse simplemente en una búsqueda de errores en los demás. Pero no olvidemos que todos tenemos defectos. Si los defectos de ese monje no implican una falta de moralidad, como engañar o estafar, comportarse de manera inapropiada con las mujeres, comportarse gravemente de manera inapropiada en público o tener una forma de hablar demasiado agresiva, no deberíamos tomárnoslo demasiado en serio. Algunas cosas pueden hacerlas simplemente porque realmente no saben que están mal. Porque si lo vemos desde otra perspectiva, el propio monje también es un estudiante que está aprendiendo y entrenándose a sí mismo. Si no ha cometido una falta grave y está dispuesto a seguir entrenándose y mejorándose a sí mismo, todavía es apropiado que continúe en la escuela. ¿Quién sabe? Quizá el monje que hoy te resulta incómodo o que no te gusta ver, en el futuro, cuando empiece a comprender más cosas de la vida y encuentre a un maestro que lo comprenda, pueda llegar a convertirse en el monje ideal para muchas personas. Hay otro dato interesante. Una de las características de un gran hombre del Buda es: los ojos son hermosos como los ojos de una cría de ternero, porque él miraba a los demás con bondad amorosa y no los despreciaba ni los humillaba durante muchísimas vidas. Por lo tanto, si tienes los ojos desviados o tus ojos no son hermosos, será porque estás haciendo algo contrario a lo que el Buda hizo en el pasado. Actividades que deben realizarse para obtener beneficio. Al ver a un monje, si solo lo vemos durante un momento, por ejemplo, si lo vemos pasar o nos encontramos casualmente con él y luego seguimos nuestro camino, no obtendremos todo el beneficio. Para obtener todo el beneficio de ver a un monje, debemos hacer lo siguiente. 1. Debemos acercarnos a él. Esto significa visitarlo con frecuencia y sentarnos en un lugar apropiado. Debemos valorar la oportunidad de ver a un monje. Por muy ocupados que estemos, debemos intentar encontrar siempre tiempo para acercarnos a él, para recibir la transmisión de sus virtudes. 2. Debemos ayudarlo y apoyarlo. Esto significa ir a ayudarlo en sus actividades, como barrer y limpiar su residencia, preparar los 4 requisitos y ofrecérselos
para que no tenga demasiadas responsabilidades. Ayudar en los trabajos en los que necesite asistencia. Y así tendrá más tiempo y oportunidades para conversar sobre el Dhamma con nosotros. Podemos pensar que cuando damos algo a un monje, quien recibe el beneficio es él, pero en realidad ambos reciben beneficio. De manera sencilla, lo que vemos es ayudar y cuidar. Un buen cuidado es una forma de dar ánimo. El cuidado mutuo hace que el monje quiera permanecer en ese lugar. No olvidemos que la vida de un monje depende del cuidado y apoyo de los laicos. Él no puede salir a trabajar para ganar dinero por sí mismo. Esto es un intercambio equitativo. Los laicos proporcionan alimento para el cuerpo. Los monjes proporcionan alimento para la mente. Si queremos que un árbol crezca en una determinada casa, el propietario de la casa no debe olvidar cuidar la tierra y regarla. El beneficio inicial que recibirá el propietario de la casa será la sombra, es decir, la oportunidad de escuchar el Dhamma. El beneficio final será poder comer los frutos, es decir, obtener felicidad al practicar las enseñanzas, tanto en la vida cotidiana como en la meditación. Por el contrario, donde la tierra no tiene fertilizante, agua ni cuidados, aunque el árbol necesite muy poco fertilizante, si lo dejamos allí, terminará muriendo. Por lo tanto, si un lugar quiere tener un templo, no debe olvidar cuidar y apoyar a los monjes. En un nivel más profundo, cuando un laico ha apoyado a los monjes, recibirá mérito. Y el mérito es lo que se encuentra detrás de la palabra buena fortuna. Este mérito también puede ser dedicado para ayudar a los familiares que ya han fallecido. El Buda dijo que no existe ningún campo de mérito superior al campo de mérito de los monjes. 3. Escuchar con atención. Esto significa escuchar con atención y concentración las enseñanzas y los sermones del monje. Aunque sea un tema que ya hayamos escuchado anteriormente en otro lugar, cada monje tiene experiencias de vida diferentes. Su comprensión del Dhamma también es diferente. Sus maestros pueden haber interpretado las enseñanzas de manera diferente. Y las circunstancias de nuestra vida tampoco son iguales. Por eso, escuchar atentamente el mismo tema del Dhamma es algo bueno. 4. Recordarlo y reflexionar sobre él. Esto significa que después de encontrarnos con él y escuchar sus enseñanzas, debemos recordarlo. Debemos recordar tanto su conducta y sus modales, como sus enseñanzas y consejos, y reflexionar continuamente sobre ellos. La razón por la que las personas quieren que un monje que mantiene los preceptos visite sus hogares. El Buda dijo que cuando un samana o un monje que mantiene los preceptos de manera pura entra en una familia, todas las personas de esa familia obtienen mucho mérito por 5 razones. 1. Su mente se llena de fe y admiración al ver al samana. Como resultado, esa familia practica aquello que conduce a la felicidad en este mundo y en el próximo. 2. Todos lo reciben, le rinden homenaje y le ofrecen un asiento al samana que entra en la familia. Como resultado, esa familia practica aquello que conduce al nacimiento en una familia elevada. 3. Eliminan la impureza de la avaricia al relacionarse con el samana que entra en la familia. Como resultado, esa familia practica aquello que conduce a obtener gran honor y prestigio.
4. Dan ofrendas según sus posibilidades al samana que entra en la familia. Como resultado, esa familia practica aquello que conduce a obtener grandes riquezas. 5. Preguntan, investigan y escuchan el Dhamma del samana que entra en la familia. Como resultado, esa familia practica aquello que conduce a obtener una gran sabiduría. ¿Qué hacer cuando encontramos a un samana? 1. Si tenemos una ofrenda apropiada, debemos recibirlo y ofrecerla según corresponda. 2. Si no tenemos ninguna ofrenda, debemos rendir homenaje, haciendo una reverencia. 3. Si no resulta conveniente hacer una reverencia, debemos juntar las manos y hacer una inclinación respetuosa. 4. Si tampoco resulta conveniente hacer el saludo con las manos, debemos permanecer de pie con respeto o mostrar respeto de alguna otra manera. Por ejemplo, haciéndonos a un lado para dejarle pasar. 5. Como mínimo, debemos mirarlo con una mente llena de fe y respeto sin buscar defectos. Ejemplo de los beneficios de ver a un monje. El venerable Sariputta, cuando todavía era un joven laico llamado Upatissa, nació en una familia rica. Estudió las artes y las ciencias del mundo hasta completar los 18 campos de conocimiento. Después de terminar sus estudios, quiso buscar el camino hacia la liberación. Por eso ingresó en la vida de renunciante bajo la guía de Sanjaya Velataputta, porque en aquel momento todavía no había encontrado el budismo. Después de estudiar todo lo que podía, todavía no era capaz de vencer las impurezas mentales dentro de sí mismo. Por eso salió a viajar con la esperanza de encontrar quizá a un arahant en este mundo. Un día se encontró con el venerable Asashi, que ya era un arahant y estaba caminando para recoger alimentos. Al verlo con una tez radiante, una conducta hermosa y una apariencia serena y contenida, sintió fe y admiración. Por eso lo siguió. Preparó un lugar para que se sentara a comer y esperó hasta que terminó de comer. Después se acercó, rindió homenaje y le preguntó: Venerable Señor, sus facultades son extraordinariamente radiantes y su tez es muy pura. ¿En honor de quién ha renunciado usted? ¿Quién es su maestro? ¿De quién está satisfecho con el Dhamma? El venerable Asaji respondió: Existe el gran Samana, hijo del rey de los Sakyas, que salió de la familia de los Sakyas para convertirse en renunciante. He renunciado en honor de ese bienaventurado. Ese bienaventurado es nuestro maestro. Estoy satisfecho con el Dhamma de ese bienaventurado. El venerable Sariputta continuó preguntando: ¿Cómo suele enseñar su maestro? El venerable Asashi respondió: Soy un recién ordenado. Hace poco que he entrado en este Dhamma y disciplina. No puedo explicar el Dhamma de manera detallada, pero puedo explicar brevemente. Todas las cosas que surgen de una causa, el Tathagata ha mostrado la causa de esas cosas y también su cesación. El gran Samana suele enseñar de esta manera. El venerable Sariputta escuchó y reflexionó sobre ello, y alcanzó el Dhamma, y se convirtió en Sotapanna allí mismo. ¿Qué nos parece a nosotros al escuchar esto? La enseñanza que mostró el venerable Asaji. Al escucharla, quizá pensemos: eso es todo. No la comprendemos demasiado ni sentimos mucha emoción. Porque en vidas pasadas habíamos encontrado muchos monjes,
pero no les habíamos prestado mucha atención. Simplemente los habíamos visto con nuestros ojos físicos. Todavía no los habíamos visto con el corazón ni habíamos conocido mediante la sabiduría y la visión directa las virtudes que poseían. Pero el venerable Sariputta no era como nosotros. Había visto monjes durante muchas vidas y a través de muchas existencias. Cuando los veía, no se limitaba a encontrarse con ellos físicamente. Intentaba comprenderlos con la mente y conocer sus virtudes. Intentaba reflexionar hasta comprender. En esta vida, el venerable Asashi dio una enseñanza muy breve, solamente unas pocas palabras, y él alcanzó el estado de Sotapanna. Este es el beneficio de ver a un monje, tanto por las vidas pasadas como por la vida presente. Además, intentemos observar aún más las virtudes de estos dos venerables. El venerable Sariputta sabía respetar el momento y la ocasión. Esperó para servir al venerable Asashi hasta que terminó de comer y solo entonces le preguntó acerca del Dhamma. El propio venerable Asashi tenía una humildad extraordinaria. Aunque ya era un arahant, todavía se mostraba humilde y decía que era un recién ordenado, que acababa de entrar en el Dhamma y la disciplina hacía poco tiempo. Todavía no podía enseñar el Dhamma de manera detallada. Solo podía explicarlo de manera breve. Por eso todos nosotros, quienes pensamos que somos muy buenos y muy capaces, que nos comportamos con arrogancia y nos damos aires de grandeza, deberíamos preguntarnos primero, ¿Cuánta virtud tenemos realmente dentro de nosotros? ¿somos realmente tan capaces y tan buenos como para presumir de esa manera? No lo hagamos. Entrenémonos para tener virtudes verdaderas, pero sin presumir ni mostrarnos arrogantes, como el venerable Asashi. Y aprendamos a tener respeto y a saber reconocer a un samana como el venerable Sariputta. Conclusión. En resumen, ver a un monje es parecido a rendir homenaje a una persona digna de veneración, como se menciona en las bendiciones de la vida anteriores. Pero el Buda quiso enfatizar específicamente con quién debemos relacionarnos. Porque la vida no consiste simplemente en divertirse día tras día, nacer, criar hijos, trabajar y luego morir como un pájaro. La vida tiene un significado mucho mayor. Y podemos aprenderlo al encontrarnos con los monjes. Cuando los encontremos, debemos acercarnos para aprender de ellos y cuidar de ellos, para nuestro propio beneficio.